Damos la bienvenida al economista Marco Flores, él es secretario ejecutivo del Foro de Economía. Economista Flores, esta noche, la noche de este jueves, el presidente de la República expondrá algo muy esperado, la reforma laboral. También se van exponiendo temas de carácter económico. El gobierno lo ha llamado a este proyecto de ley que se lo presentará con el carácter económico urgente, una ley creando oportunidades que se lo califica desde ya como una mega ley. Quisiéramos conocer de lo que se ha conocido hasta el momento, de lo que ha filtrado el gobierno en forma previa. ¿Qué criterio se va formando usted sobre esta propuesta? Bueno, primero yo soy opuesto a las mega leyes, a las mega troles, ¿no? Porque distorsionan en definitiva el bien hacer o el mejor hacer de la política económica y porque además corren el riesgo de que las cosas buenas que pueda tener el proyecto, Cervantes decía en El Quijote que no hay libro tan malo que no tenga algo de bueno, entonces las cosas buenas que tenga que el proyecto se corren el riesgo de que la Asamblea los niegue, no las trate, ¿no? Entonces, y además hay una disposición constitucional que los proyectos urgentes tienen que circunscribirse a una sola materia, ¿no? Habrá que conocer y ver exactamente qué es lo que se dice ahí y qué es lo que se va en definitiva a plantear, pero en realidad yo estoy opuesto a las Se entiende megatrones. más bien hasta el momento que va a ser una ley llena de aristas. ¿Cómo no? Y yo no veo los ambientes favorables en la Asamblea, ¿no? Es más, la Asamblea tiene una serie de problemas actualmente. Y si uno más o menos repara en lo que han dicho representantes de los diferentes bloques y líderes políticos, parece que las cosas están un poco complicadas. Pero más allá de eso, que puede resultar secundario al final del día, lo importante es la orientación, Gustavo, de la política económica en un momento crucial de la vida de las familias ecuatorianas. Estamos literalmente los ecuatorianos viendo los asesinatos de nuestros compatriotas ecuatorianos todos los días en las calles. Ayer acaban de asesinar a una chica muy joven por quitarle de la mano unos pocos dólares mientras cobraba en el cajero, le pegan un tiro en la cabeza y le matan. Y esto es lo que estamos viendo todos los días, ¿no? La delincuencia que ha crecido en una forma terrible, prácticamente indetenible. La pobreza en el Ecuador es enorme, ¿no? Las estadísticas lo están diciendo. El desempleo y subempleo, en lo que hay ahora, que es un rebote económico, porque no hay crecimiento económico. Entonces, la orientación de la política económica es crucial. Y dentro de esa crucialidad, sobre todo de la política fiscal. ¿Por qué la política fiscal? Porque la política monetaria está muy restringida por la dolarización. Entonces, cobra mayor fuerza de la que ya tiene la política fiscal. Y el principal instrumento de política fiscal es el presupuesto general del Estado. Entonces, ese presupuesto general del Estado tiene que orientar los recursos con prioridad. Los gobiernos tienen diferentes prioridades. Este gobierno tiene una prioridad sustantiva, que el mismo gobierno lo dice, que es pagar la deuda. Nosotros creemos que esa es una equivocación. Creemos que primero hay que fortalecer el crecimiento económico, ¿no? Y no marginalmente fortalecer el crecimiento económico. Creemos que no hay que poner impuestos, que hay que reducir impuestos y que hay que eliminar otros impuestos, que hay que poner dinero en la economía. Y Bien esta vale debe la ser la pena prioridad en nuestro criterio. Bien, vale la pena para ir configurando el entorno en el cual se están dando las cosas, economista Flores, que nos explique usted esto de el rebote económico de Ecuador, a diferencia de un crecimiento sostenido, sustentable, que es lo que quisiéramos. Sí, bueno, son dos cosas muy distintas, ¿no? Yo tengo la impresión de que hay una confusión en lo que ha hecho el presidente sobre el rebote económico y sobre el crecimiento económico. Mire usted, el año 2019 fue un año en que la economía no creció, pero el año 2019 todavía no había pandemia. El crecimiento de la economía en el año 2019, medido por el Producto Interno Bruto, fue cero, cero, no creció. Imagínese usted que ni siquiera tuvimos crecimiento para por lo menos cubrir la tasa de crecimiento poblacional, que es 1.6 en el Ecuador. Pues cero fue el crecimiento en el año 2019. Pero en el año 2020, ya con la pandemia, no solamente que la economía no creció, sino que del estancamiento del año 2019 pasamos a la contracción en el año 2020 y la economía se redujo, no solo que no creció, sino que decreció en 7.8% decreció el PIB. Entonces pasamos
de un pésimo año de estancamiento a un año mucho peor de contracción. Ahora estamos en el año 2021 y estamos comparando los indicadores como los indicadores del empleo que compara el presidente y otros oficiales del gobierno, otros miembros del gobierno. Los indicadores del año 2021, estamos comparando con los del año 2020. Pero el año 2020 es el peor año económico de la historia, no es el año con el que hay que comparar. Todo el crecimiento que se pueda dar en estos indicadores, ¿no? Si el mejoramiento que se pueda dar en pobreza, en empleo, reducción del desempleo, que se pueda dar en el año 2021, que se mantengan por debajo de los observados en el año 2019, no en el 2020, sino en el 2019, eso es crecimiento. Que se mantengan por arriba o que vayan por arriba, eso es crecimiento económico. Pero lo que se mantenga por debajo del año 2019, ¿no? Es simplemente rebote económico. Dicho de otra manera, si los crecimientos que se observan en el año 2021 en mejoramiento de la pobreza, en reducción del desempleo, reducción de la marginalidad y reducción del subempleo. Si esos mejoramientos que se observan en el 2021 son inferiores a los niveles observados en el año 2019, que fue el año de la última normalidad, si son inferiores, entonces hablamos de rebote económico. Si son superiores a los del año 2019, hablamos de crecimiento económico. Lo que está ocurriendo ahora es un rebote económico porque estamos usando la capacidad ya instalada de la economía. No hay incremento en la formación bruta de capital fijo que llamamos nosotros de la riqueza del país. Estamos usando lo que ya teníamos instalado. Si habían 30 fábricas, por ponerle un ejemplo, y se cerraron 14, entonces estamos reabriendo ciertas fábricas que ya existían, no estamos creando nada nuevo. En este escenario, economista Flores, hay una marginalidad de la población ecuatoriana de un 60% de las actividades económicas que están inmersos en el subempleo y el desempleo muy cercanos a una situación de miseria. Pero hay también una clase media en Ecuador que redondea o bordea el 30% de los ecuatorianos. ¿Cómo le ha ido a la clase media en la pandemia y en esta época que se va perfilando ya como una nueva realidad tras el proceso de vacunación, cuando el presidente Lasso, entre las declaraciones que ha hecho anticipando la presentación de este proyecto, anuncia que se incrementará los impuestos a quienes ganan a partir de $2,000 mensuales? A la clase media le ha ido muy mal. Y vuelvo a citar las cifras de UNICEF. UNICEF es una institución de gran prestigio internacional porque se dedica a proteger a los niños en todo el mundo. Y hay UNICEF Ecuador también. El informe de UNICEF señala que solo en el año 2020 1 millón de personas que pertenecían a la clase media pasaron a la pobreza. Mire usted lo mal que le ha ido a la clase media. Pero además, hay una buena cantidad de personas de la clase media que han visto reducidos sus ingresos. Algunos se han quedado en el desempleo, otros han pasado al subempleo. La clase media es una clase cada vez menos media y más pobre. Entonces ha sido gravemente afectada. Por otro lado, han salido buena parte de empleados públicos que son clase media y han tenido que enfrentar esa situación, que es una situación muy dura. De manera que la respuesta es que a la clase media le ha ido muy mal, evidentemente, antes de la pandemia y peor aún después de la pandemia. Entenderíamos que de hecho la clase media se ha reducido en Ecuador. Sí, claro. El año 2020 ya se redujo en 1 millón de personas, ¿no? En 1 millón de personas. Es decir, una cifra extremadamente alta. Y no solo eso, sino que el mismo informe de UNICEF dice que los mayores impactos de la pobreza, donde la pobreza es más grave es en los niños y que ha afectado a 3 millones de niños con pobreza crítica en el año 2020. ¿Qué tan pertinente es entonces... ¿Qué tan pertinente es este piso de los $25,000 de ingresos al año para incrementar los impuestos? Malísimo, pues, malísimo. Y por 2 razones. Primero, porque este no es el momento de poner impuestos, sino de quitar impuestos y de poner más dinero público a activar los motores de crecimiento de la economía, que el Ecuador tiene varios motores importantísimos de crecimiento. Uno de esos es, por ejemplo, la obra pública a través de los programas de vivienda. El otro es a través del sector agrícola, inversión en el sector agrícola, en programas en el sector del turismo. En fin, hay varios motores de crecimiento económico que están apagados en la economía ecuatoriana por falta de recursos, por falta de financiamiento, por falta de sustentación. Pero luego,
La teoría económica, incluso para aquellos que simplemente aplauden la receta contractiva fondo monetarista, ¿no? De acumular recursos en el Banco Central para hacer lo que los americanos llaman el one-way thinking, una sola manera de pensar, para poder pagar la deuda y solamente preocuparse de la deuda. En todos los casos, incluso en esos, es evidente y es claro que los impuestos tienen que recaer sobre el ingreso de los que más tienen. Y la clase media no es pues la que más tiene. Yo, al igual que mis compañeros del Foro de Economía, nos oponemos a la creación de ningún impuesto en la coyuntura. Diferenciemos aquí la coyuntura a la perspectiva. La coyuntura ahora mismo, como dicen los españoles. La perspectiva después de un año, ¿verdad? Generalmente en el mediano plazo. Entonces, en la coyuntura actual, lo que hay que hacer es reducir impuestos, hay que eliminar estos impuestos y poner dinero en la economía, en los sectores y en los motores de reactivación. ¿Quiénes son, en definitiva, los que más han ganado en el Ecuador? ¿La clase media? Si es que de poner impuestos se trata, a lo cual nos oponemos, pero en el evento de poner impuestos, ¿quiénes son los que más han ganado? Yo identifico 3 sectores claves, ¿no? Que el SRI publica las cifras. El uno, las empresas comercializadoras de alimentos, tuvieron una enorme ganancia. El otro, estamos hablando de ganancias en medio de la pandemia, ¿verdad? Y no es ningún pecado, pero son las personas que tienen que aportar más, las empresas que tienen que aportar más entonces. El otro, la banca y los intermediarios financieros. Y el tercero, las farmacéuticas, pues, que son las que ganaron gran cantidad de dinero. Entonces, usted quiere poner un impuesto, ponga ahí pues el impuesto si es que quiere poner. Y ponga una tarifa importante sobre las utilidades que generaron en esos años, si se trata de poner impuestos. Pero no le puede caer a la clase media, porque lo que está haciendo es penalizando el consumo. Y si Ahora, algo tiene que hacer es reactivar el consumo y no restarlo. lo que se supone que quiere el presidente Lasso es reactivar la economía. Esta ley de oportunidades, como lo llama el gobierno, ¿podrá efectivamente cumplir con esos objetivos de generar empleo, de promover inversiones, de modernizar la estructura legal para lograr que haya más plazas de trabajo? Vea, Gustavo, el presidente Lasso también es víctima de las exigencias de estos burócratas internacionales que vienen aquí en la visión del Fondo Monetario, que es además distinta de la visión del propio Fondo Monetario. Son estos fulanos, los llamados la misión técnica, que vienen aquí los que exigen estas cosas. Ellos ahora están exigiendo que se recauden 700 millones de dólares para que el Ecuador dé una señal de buena voluntad. Se recaude 700 millones de dólares con nuevos impuestos. La propuesta es para recaudar 700 millones de dólares, con lo cual en primer Extras lugar no en el soluciona nada, sino 2022. que perjudica todo. Entonces, son estos caballeros de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional los que le arrodillan al Ecuador. Una de las cosas que hay que hacer es hablar con el Fondo Monetario, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con las autoridades máximas del Fondo Monetario y pedirles mayor tiempo y espacio fiscal. Nosotros no solo que no podemos poner más impuestos, sino que no podemos seguir acumulando recursos en la Reserva Internacional a costa de sacrificar el crecimiento económico del país. El crecimiento económico es el que nos permitirá no solamente recuperar el empleo, sino poder pagar las deudas también. Nadie dice que no hay que pagar, debemos pagar nuestras deudas, nacionales e internacionales, pero para eso necesitamos crecer, pues. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando? Del presupuesto del Estado, el 25% del presupuesto del Estado, o sea, 8.000 millones de dólares en promedio anual, se van al pago de la deuda. Entonces le queda muy poco para la inversión pública, por no decir prácticamente nada. Por eso se ha cortado inversión en el sector de la salud, en el sector de la educación, en sectores prioritarios que no se debía haber hecho durante 4 años. Y ahora se va a hacer lo mismo. En el presupuesto del Estado hay un rubro de 1.900 millones en subsidios a los combustibles que no existen. No hay los tales subsidios a los combustibles con los precios actuales. Entonces, hay un problema o va a haber un problema en la Asamblea, por lo que han dicho sus propios líderes o los bloques, respecto de cómo está estructurada la proforma. Pero le decía, lo sustantivo es orientar la economía ¿hacia dónde? Hacia el crecimiento económico y hacia el empleo. Entonces, hay En que materia, renegociar de otra manera. en Le doy materia de algo más reforma laboral, interesantísimo. economista Flores, ¿cómo evalúa usted los cambios que se proponen, esa liberalización que se intenta hacer para promover empleo? A ver, uno de los riesgos de las leyes troles, como le dije, es que si se rechazan,
se puede estar incurriendo en el grave error de rechazar las cosas buenas. Yo creo que en la propuesta de la reforma laboral hay cosas buenas, hay cosas importantes, no todas, pero creo que hay cosas importantes. Por ejemplo, yo creo firmemente que hay que establecer la posibilidad del trabajo a tiempo parcial, pero con una seguridad, que el salario tiene que ser fijado por el Estado, como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, los 3 millones de migrantes ecuatorianos están básicamente en España, Estados Unidos, Inglaterra e Italia. ¿No? Los salarios en estos países, ¿no?, son fijados, el salario base o el salario mínimo, como uno lo quiera llamar, son fijados por el Estado. Mire, California acaba de subir la hora mínima de trabajo a $15 y van a seguir atrás los otros estados, pero el Estado fija y se establecen las garantías que requieren los trabajadores. ¿Por qué le va a negar usted a un trabajador que trabaja a tiempo parcial? Sobre todo a los jóvenes, son los más perjudicados. Entonces, esto del todo o nada es llegar a los extremos. Aquí hay gente que dice no al trabajo parcial. Sí, pero no todo el mundo puede contratar trabajo a tiempo total, pues las empresas tampoco están en esa capacidad. Por otro lado, hay que cuidar el abuso que hay de determinados sectores empresariales. Entonces, el Estado tiene que maniobrar y llegar a una mesa de conversación con los trabajadores, con los empresarios y el Estado a conversar y llegar a acuerdos racionales, como sucede en otros países. Entonces, yo mucho me temo que se pueda rechazar un proyecto sin conocerlo a cabalidad, pues se trata de un proyecto, megaproyecto, como usted mismo ha dicho. Y eso me parece muy malo. Yo hubiera preferido que se manden las reformas laborales, la reforma tributaria por separado, pero el presidente de la República es el que toma las decisiones y él es el que ha hecho este tipo de planteamientos. Yo solamente le quiero decir, mire lo que está diciendo el Fondo Monetario y el Banco Mundial. El Fondo Monetario y el Banco Mundial le están diciendo al Ecuador y a los países como el Ecuador que traten de buscar mejores términos de negociación de la deuda bilateral, o sea, la deuda con países, para no pagarla mientras dure la pandemia. Lo que hay que hacer es, el presidente debe liderar esto y tener a todo el cuerpo diplomático en el exterior, buscando la posibilidad de diferir el pago de la deuda. Economista y también Flores, de diferir el pago de la deuda con el propio Fondo Monetario. El pago de los nos habló previamente sobre la diferencia entre rebote y recuperación económica. ¿Qué le dice a usted ese índice o ese indicador recientemente entregado por el IES de que 3 millones de personas han vuelto a afiliarse, o hay en todo caso 3 millones de nuevos afiliados? ¿Está Ecuador en esa ruta de una recuperación post pandemia, de generar empleo, generar inversiones, de conseguir asistencia técnica, financiera, cooperación internacional? Desde el año 2019, pero sobre todo en el año 2020, se produjo una desvinculación masiva, sobre todo en el año 2020, digo, una desvinculación masiva de trabajadores de la seguridad social, pero no solamente que se desvincularon, sino que muchos se quedaron sin empleo y pasaron a la marginalidad, o sea, al subempleo. Entonces, lo que está sucediendo es que con la vacunación, trabajadores están regresando. Y ¿quiénes forman además la población económicamente activa? ¿Quiénes se inscriben nuevamente en la seguridad social? Los que tienen algún tipo de empleo, no necesariamente un empleo de 8 horas. Entonces, lo que está pasando es que hay una recuperación, pero respecto al año 2020, que como le dije es un año muy malo, no respecto del año 2019. Es decir, hay una recuperación, pero debajo de la capacidad ya existente de la economía, de la capacidad instalada. Y lo que tenemos es que superar, ¿no?, el nivel del año 2019, no el del 2020, que fue menos 7.8. En realidad, ese tipo de comparación es más una comparación estadística, pero no del sector real de la economía. ¿De qué es positivo? Claro que es positivo, pero no le está diciendo realmente cómo está la economía real, no soluciona la economía real. Por eso es que hay que insistir en una recuperación más rápida. Todas las economías, por más mal manejadas que estén, generan crecimiento económico. El problema es que si la economía no es enrumbada en la dirección correcta, y en esta coyuntura la dirección correcta es la recuperación del crecimiento del empleo y la reducción de la pobreza, esa es la prioridad. Si no es orientada de esa forma, la economía crecerá, pero muy lentamente. Y al crecer muy lentamente, cientos de miles de familias y de ecuatorianos, de hombres y mujeres, son sacrificados por el crecimiento lento, porque tienen que pasar más años de miseria y de pobreza.
Y sigue sucediendo lo que dice Joseph Stiglitz, ¿no? Que los que nacen pobres mueren pobres en un 90%. Entonces, lo que hay que hacer es romper ese ciclo recesivo y acelerar los procesos de crecimiento y de recuperación del empleo para que esta gente no tenga que esperar 5 años, 10 años. Ahora, hay un 50% de la población que ya sin pandemia no, lleva más de 45 años esperando, porque la economía para ellos no es buena, no les ha ayudado. Este tipo de Para economía finalizar, no ha solucionado el economista problema. Flores, pues el tiempo se nos ha agotado. ¿Cómo mira usted esas intenciones reflejadas de distintas maneras por parte del gobierno de Lasso de construir una economía menos dependiente del Estado? Yo comenzaría, he escrito recientemente un artículo sobre eso, ordenando una gestión de eficiencia del Estado ecuatoriano. Y cuando hablo del Estado ecuatoriano, estoy incluyendo a los municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, a los GATS, a los organismos descentralizados. Una gestión, una auditoría de la eficiencia de la gestión del Estado, para poder establecer cuáles son los trámites innecesarios, cuáles pueden eliminarse, qué instituciones están de más, cuál es la basura fiscal que hay que botarla, que hay que barrer. Eso se hace con una auditoría de la gestión fiscal, de la definitiva, para lograr un Estado no solo más barato, sino un Estado mucho más eficiente y algo amable también, porque es un Estado grosero. Entonces, esa auditoría, que debería ser en lo posible una auditoría internacional, le ahorraría al Estado importantes recursos, le volvería más barato, pero además le impulsaría hacia la eficiencia. Por ahí se debería comenzar. Respecto de que queremos tener un presupuesto del Estado y en definitiva una economía menos dependiente del Estado, sí, todo eso está muy bien, pero para poder hacer eso hay que primero generar crecimiento económico. Usted no puede hacer eso en la pobreza, entonces en la miseria. Y tampoco puede hacer eso cuando usted tiene un 70% de desempleo y subempleo respecto a la población económicamente activa. Entonces, para generar una economía menos dependiente del Estado hay que generar riqueza, crecimiento económico. Y el crecimiento económico no se logra sin inversión. Y como la inversión extranjera va a demorar en venir, porque no es inversión extranjera pues entregar los campos petroleros, ¿no? No es inversión extranjera entregar la CNT o ese tipo de cosas. La inversión extranjera productiva de riesgo es lo que requiere el Ecuador. Entonces, primero enfoquémonos en la inversión nacional porque la otra va a demorar. Pero la inversión nacional, el inversionista nacional está averiado, está golpeado por la pandemia. ¿Por qué? Porque la economía ecuatoriana ha sido golpeada por el lado de la demanda, por mala economía, por contracción del consumo, y por el lado de la oferta ha sido golpeado por la pandemia, porque ha debilitado los procesos productivos, ha debilitado la producción y mucho más el empleo. Hemos sido dañados como economía por el lado de la oferta y la demanda. Con el sector privado nacional averiado, el único que puede aquí sacar la cara, para ponerlo en términos coloquiales, el único que puede romper ese círculo vicioso es el Estado, metiendo plata en la economía. Como le dije, desde hace Gracias. 2000 años se conoce esta receta y eso es lo que se debe hacer. Gracias, economista Flores, por habernos atendido. Gracias por invitarme, muy, muy honrado, muchas gracias. Declaraciones del economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía.